en este video vamos a trabajar únicamente con la capa de acceso a datos. Para ello vamos a ingresar a la carpeta de acceso a datos que creamos y le vamos a dar a agregar una nueva carpeta. Aquí vamos, perdón, aquí no, disculpen, es dentro de la solución de acceso a datos. Ok, agregamos la carpeta nueva y le vamos a colocar base database y le vamos a dar a agregar y vamos a crear una nueva clase. Las clases las vamos a llamar con la nomenclatura CLS de clase y aquí le vamos a colocar database. Le damos enter y acá vamos primero a quitar todos los usos que no necesitamos y este internal lo vamos a cambiar por un public. Ok, ya tenemos nuestra clase creada. Este public es para que la lógica de negocios pueda acceder a los métodos que están aquí dentro. Ahora vamos a trabajar aquí con lo que son regiones. Vamos a dividir este archivo en 5 secciones. Para eso vamos a colocar numeral o hashtag y vamos a escribir la palabra región. Enter y tap para terminar el comando. Aquí en la región le vamos a colocar un nombre. Vamos a colocar aquí variables privadas. Vamos a copiar esto y vamos a hacer una siguiente región que van a ser variables públicas. Copiemos una siguiente región que se van a llamar constructores. Una región más que se van a llamar métodos privados y una última que se va a llamar métodos públicos. Ok, aquí tenemos estas 5 regiones. Muy bien, ahora estas regiones las vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero vamos a crear las variables privadas que vamos a necesitar para poder conectarnos con la base de datos y que ella nos devuelva información. Vamos a crear la primera variable privada, private, y vamos a mandar a llamar al SQL connection. Muy bien, este SQL connection me está tirando un error porque no hemos importado la librería del Data SQL para poder utilizarlo. Ahora sí, aquí ya él nos importa el using private y le vamos a colocar un nombre. Ya tenemos el objeto SQL connection, ahora le vamos a colocar un nombre. Las variables privadas se inician, permítanme un momento, con guión bajo por nomenclatura y seguido de minúscula. Vamos a trabajar con objeto OBJ SQL connection y lo colocamos acá, punto y coma para finalizar. Siguiente. Bueno, les explico rápidamente. El SQL Connection lo que me va a permitir a mí es crear la conexión con la base de datos. Con usuario, contraseña, servidor, instancia, me va a permitir ejecutar la conexión. Vamos con un siguiente private. Aquí vamos a utilizar un SQL Data Adapter, ok, este SQL Data Adapter lo vamos a llamar OBJ y copiamos esto acá, lo pegamos y
le ponemos el nombre. Siguiente variable privada. Vamos a mandar a llamar un SQL command. ¿Ok? De igual manera, vean que aquí ya el Visual Studio 2022 me está detectando la manera que yo estoy escribiendo y ya me termina el comando. Yo iba a copiar exactamente esto mismo. Entonces ya él me va ayudando a terminar. ¿Qué es el SQL Data Adapter y qué es el SQL Command? Bueno, son dos formas que yo tengo de enviar una consulta a la base de datos. El Data Adapter me va a permitir a mí hacer una lectura de datos. Lo voy a utilizar cuando voy a mandar a hacer un select a la base de datos. ¿Ok? Y el SQL Command me va a permitir a mí enviar los comandos para crear, para actualizar y para borrar información. ¿Ok? Luego de esto vamos a crear otro private, pero este va a ser un dataset. Ahora, dataset también necesita un using. El using es data. Lo importamos, aquí está. Y ahora le vamos a poner un nombre. Esto va a ser obj. No le vamos a poner dataset. A este le vamos a poner resultados. ¿Qué yo voy a obtener aquí? Bueno, de un SQL command yo voy a poder obtener un resultado, o más bien del adapter, que es el que hace los select. Eso me va a devolver a mí una tabla con uno o con varios registros. Eso yo lo voy a poder almacenar en el dataset. El dataset es, por llamarlo así, es una lista de tablas. ¿Ok? Entonces, tal vez yo pueda obtener 3, 4 tablas como resultado y enviar esas tablas para luego ser procesadas. Entonces, en el dataset, cuando nosotros mandemos a llamar uno de estos, él me va a llenar los resultados en una tabla para yo poder luego utilizarlos. Seguido de eso, vamos a crear otra variable private, y esta va a ser un data table, perdón, ahí a veces se me mezcla el Spanglish, ahí me disculpan. Data table. Ok, este data table va a ser un objeto, pero lo vamos a llamar parámetros. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a construir en esta tabla los parámetros que le vamos a pasar a estos dos, porque nosotros vamos a utilizar procedimientos almacenados en la base de datos para ejecutar nuestras consultas a la base de datos, y esos procedimientos almacenados llevan una lista de parámetros. Tal vez esta vaya a ser la sección, una de las secciones más largas, pero realmente va a ser rica en contenido para poder entender cómo nos vamos a conectar y cómo vamos a trabajar con la base de datos. Por lo menos desde mi humilde opinión y desde mi humilde punto de vista. Ya después cada uno de ustedes pues tomará esta explicación y le colocará su sabor, su sazón. Porque yo siempre digo que no todos programamos de la misma manera. Cada programador tiene su propia firma a la hora de ejecutar sus códigos. Entonces, esto espero que les sirva de guía y de referencia. Luego vamos a crear varias variables de tipo string. ¿Ok? Entonces, private string. Y entonces vamos a empezar con la primera. La primera va a ser nombre de la tabla. La segunda va a ser el nombre del SP o del procedimiento almacenado, o como se dice en inglés, Store Procedure. Siguiente, vamos a mandar a llamar una variable que se va a llamar
mensaje error db. Aquí yo voy a almacenar cualquier error que me devuelva la base de datos, yo lo voy a almacenar en esta variable para luego enviárselo a la siguiente capa para que al final la presentación me lo envíe. Aquí nosotros vamos a trabajar de una manera ordenada el control de los errores que se puedan presentar en un sistema. Lo importante es que el sistema no se detenga, no pare su operación porque haya crashado o se haya bloqueado por un error que se envió del sistema. Nosotros debemos de capturar todos los errores y enviarlos a pantalla, pero hay algunos errores que tal vez pueden ser incomprensibles para el usuario o que tal vez el usuario no debería de ver. Entonces ahí nosotros vamos también a aprender a capturar, a controlar y personalizar, si se requiere, mensajes de error. Pero nunca debemos dejar que el sistema se ejecute con posibles errores. Por eso es que nosotros vamos a trabajar de manera organizada en capas. Siguiente, me faltan dos. Ok, vamos a colocar el valor escalar. Y por último, el nombre de la base de datos. Nombre de la DB. Muy bien, ¿qué pasa acá? Bueno, nombre de la tabla es el nombre de la tabla que voy a asignar cuando yo reciba los resultados, ¿ok? Ese es el nombre que le voy a poner a esta tabla. Luego, nombre del SP va a ser el SP que le voy a mandar a cualquiera de estos dos. Mensaje de error va a ser lo que me devuelva si alguno de estos falla. Valor escalar, ok, el valor escalar es cuando yo voy a hacer un insert, un update o un delete, yo le puedo decir a la base de datos que me devuelva un número, que me devuelva un valor, ok. Por ejemplo, cuando hago un insert, le puedo decir que me devuelva el ID del registro que estamos insertando. Cuando yo voy a ejecutar un valor escalar, es porque necesito que me retorne algo. Cuando no ocupo un valor escalar es porque lo que voy a recibir va a ser una tabla de resultados. Por tanto, voy a crear una última variable que va a ser de tipo booleano y se va a llamar escalar. Ok, cuando escalar sea true, eso quiere decir que voy a recibir un valor escalar, y cuando sea false quiere decir que no lo voy a ocupar. Por tanto, voy a ejecutar una serie de comandos de un lado o una serie de comandos del otro lado. Ahora, vamos a hacer acá unos cuantos enters porque vamos a hacer un proceso que se llama encapsulación. Ahora, para poder utilizar estos métodos en el resto de capas, yo necesito tomar todo esto y en acciones rápidas le voy a decir encapsular campos y usar la propiedad. Y aquí él me genera todos los métodos públicos con su respectivo get y set para poderlos utilizar. Los corto y los voy a pegar dentro de la región de variables públicas. Ok, ahora yo puedo cerrar estas dos regiones. Vamos a guardar esto acá. Y acá están todos los objetos que ahora yo voy a poder utilizar. Ven que acá les quita el guión bajo y los inicia con mayúscula. Muy bien. Ahora vamos a venir con el constructor. Ok, vamos a ejecutar el constructor de una vez. Este constructor, para los que aún no tienen familiarización con el concepto de los constructores, cuando yo tengo una clase, yo esa clase la puedo instanciar. Y cuando yo instancio una clase, lo que hago es mandar a llamar todos estos atributos que tenemos acá. Si estos atributos no están inicializados, ellos van a tomar un valor por default que les da el sistema. Sin embargo, dentro de un constructor, yo puedo ejecutar o inicializar las variables o ejecutar métodos que considere
pertinentes para la inicialización de esa instancia. Para eso vamos a mandar a llamar al public y vamos a llamarlo del mismo modo que se llama la clase. Ok, lo vamos a llamar así, vamos a abrir paréntesis y abrimos llaves de una vez. Ahí tenemos nuestro constructor. Dentro de nuestro constructor, lo que nosotros vamos a hacer es inicializar esta tabla de parámetros, porque yo la voy a necesitar cuando esté invocando, cuando esté mandando a guardar los parámetros que le voy a pasar al SP o al procedimiento almacenado. Entonces, acá voy a mandar a llamar a la DT de parámetros. ¿Cómo fue que no la llamé DT de parámetros? Puede ser que me haya equivocado. Es que aquí me equivoqué. Vean, voy a hacer este cambio acá. Acá no es un objeto, acá es un dataset, perdón, ahí por el Spanglish, y esto es un DT. Okay. Data table, dataset, y aquí con D minúscula. Ahora, estos de acá están gritando porque este se llama DT. DT y este se llama DT. Ahí me disculpan por favor. DS DT. Aquí, listo. Muy bien. Aquí vamos a mandar a llamar al data table de parámetros y lo vamos a inicializar como una nueva un nuevo data table. Ahora a esto le vamos a pasar un parámetro o un argumento que es un texto que se va a llamar SP parámetros. Es para darle un nombre a esa tabla. Luego vamos a ver si puedo inicializar esto así y lo termino aquí así, y aquí adentro le vamos a colocar columns, columns.add. vamos a ver si me va a dejar así. No me deja trabajarlo así. Entonces lo iniciaremos de la manera tradicional. Ok, muy bien, aquí le vamos a poner un nombre a esta columna que voy a agregar, y vamos a agregar dos columnas más que se va a llamar tipo de dato y la siguiente valor. Muy bien, ahora hay otro parámetro que quiero colocar acá, que es el nombre de la DB. Aquí no voy a colocarle el nombre de la DB, le vamos a colocar un string.empty para dejarlo en blanco, y luego vamos a venir a ponerle un nombre a la base de datos que vamos a utilizar, y luego ya van a ver por qué. Y con eso vamos a inicializar cada vez que invoquemos nuestra clase database. Todo esto se va por default ya, no hay que inicializarlo. Ahora vienen nuestros métodos privados. Aquí yo voy a construir 5 o 6 métodos, creo que eran 6 métodos.
Ok, esos 6 métodos los vamos a construir para poder empezar a trabajar con la conexión de la base de datos. Todos los métodos que vamos a trabajar aquí van a ser del tipo private void. No van a retornar nada porque van a trabajar con parámetros por referencia. Recuerden que cuando trabajamos parámetros por referencia quiere decir que vamos a viajar con ese mismo objeto durante todo el proceso, ya que lo que invocamos es la posición de memoria de ese objeto. Entonces, en cada uno de los pasos que vamos realizando, ese objeto va a ir viajando teniendo la misma posición de memoria. Así que todos los cambios que se vayan haciendo durante la ejecución del programa van a afectar directamente a ese objeto en esa posición de memoria. Así que por eso no retornan nada. Private void. El primero que vamos se va a llamar crear conexión base de datos. Ese va a ser el primer método que vamos a crear. Crear conexión base de datos. Y va a recibir un parámetro por referencia que va a ser del tipo CLS base de datos o database, y le vamos a poner obj. Esto es lo que va a recibir por parámetro este objeto. Luego vamos a copiar esto y vamos a crear nuestros 6 métodos restantes. Creo que eran 6. Siguiente método que vamos a crear: validar conexión base de datos. Recibe de igual manera un objeto del tipo database. Tercer método: agregar parámetros. Igual, un objeto del tipo database. Nuestro cuarto método se va a llamar preparar conexión base de datos. Muy bien, preparar conexión base de datos. Y vamos a crear otros 2 métodos más que se van a llamar ejecutar data adapter y ejecutar command. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer dentro de estos métodos? Bueno, el primer método que vamos a utilizar va a ser el de crear conexión de base de datos. Aquí les voy a dar mi propio criterio. Puedo pensar en que voy a utilizar más de una base de datos durante el proceso de, por ejemplo, puedo tener una base de datos para insertar la información de usuarios, pero puedo tener otra base de datos que puede ser de un registro nacional, donde tengo el padrón de todos los ciudadanos hasta cierta fecha, y puedo utilizar esa base de datos como consulta para buscar mediante una cédula de identidad todos los nombres y la fecha de nacimiento de una persona para simplemente rellenar los campos en mi formulario. Entonces ahí puedo hacer una consulta a una base de datos para una cosa y utilizar otra base de datos para almacenar información. Por lo tanto, por eso yo coloqué acá el nombre de la base de datos. Aquí por default siempre yo voy a poder trabajar pero en el camino yo puedo cambiar este nombre de base de datos por otro. ¿Ok? Entonces, acá empezamos. ¿Cómo voy a hacer esta selección? Bueno, yo lo voy a hacer con un switch. ¿Ok? Lo voy a hacer con un switch. ¿Y qué voy a validar aquí dentro? Bueno, lo que me pase el objeto database en el nombre de la base de datos. Entonces, mandamos a llamar al objeto punto el nombre de la base de datos. Ahora bien, empezamos con el caso y le vamos a colocar acá. Y acá lo vamos a finalizar con un break. Acá es donde va a ir cómo voy a crear yo esa conexión a la base de datos. Acá necesito que me presten mucha atención. Aquí iría el nombre que yo le voy a pasar por default. Entonces, en este caso vamos a hacer
una base de datos que se va a llamar pruebas. Se va a llamar base pruebas. Ok, aquí está. Esa base pruebas, yo se la voy a pasar siempre al sistema. Por lo tanto, yo no voy a tener que invocar esto a menos de que use otra base de datos. Por lo tanto, siempre voy a tener pruebas y aquí voy a ejecutar la conexión. Si tuviera otra base de datos, yo vengo y hago otro case donde le voy a poner base 2, por ejemplo, y entonces ahora sí, aquí pongo toda la instancia para conectarme a la base de datos 2. Entonces a mí el sistema me va a permitir, en el momento que yo mande llamar un método, le diga al SP de esa conexión que va a ser aquí o aquí. Por default siempre va a ser aquí. Entonces vamos a crear acá la línea de conexión. Ahora, como les dije, vamos a crear la base pruebas. No existe todavía en el sistema. Por lo tanto, voy a abrir el Management Studio. Para los que no saben todavía cómo funciona esto o no tienen base de datos, pues voy a subir un video. Voy a subir varios videos con tutorial de SQL Server. Sin embargo, aquí para hacerlo más rápido, pues les voy a mostrar lo más básico. Abro el SQL, el Management Studio, me conecto a mi base de datos local y aquí yo voy a utilizar use master para utilizar la base de datos master por default del SQL. Aquí vamos a crear una nueva database y le vamos a colocar un nombre, base pruebas. Ok, vamos a crear un esquema. Perdón, no creemos el esquema primero. Después de crear la base de datos, vamos a utilizar la base de datos que estamos creando. Después de eso, ahora sí vamos a crear un esquema. El esquema lo que me permite es separar o agrupar tablas de diferentes, por ejemplo, departamentos. Aquí yo voy a crear un esquema del tipo general. Es más, las de aquí, la nomenclatura para las bases de datos, como yo las uso, es DB para las bases de datos. Luego, DB acá, otra vez, porque es la que acabamos de crear aquí arriba. Y los esquemas SSH guión bajo, voy a ponerle general. Puedo crear varios esquemas. Voy a crear solo uno. Si yo no creo un esquema y no meto las tablas o los SPs o todo dentro de un esquema, se va a ir por default al esquema DBO de las bases de datos. Ahora vamos a crear, todavía no vamos a crear más nada. Con eso ya creamos la base de datos. Si le doy execute, aquí ya todos los comandos se crearon correctamente y si revisamos las bases de datos, aquí tenemos nuestra base pruebas. DB base pruebas. Bajo acá y acá le voy a cambiar el nombre porque le pusimos DB base pruebas y acá también DB base pruebas. Ahora, para colocar acá, nosotros tenemos que mandar a llamar al objeto base de datos punto objeto SQL connection. Este SQL connection lo tenemos que inicializar. ¿De qué manera? Bueno, new SQL connection, pero aquí tenemos que colocarle las propiedades dentro de el constructor de el SQL connection. ¿Cuáles son las propiedades? Bueno, nosotros vamos a venir acá a las propiedades del acceso a datos y le vamos a dar clic derecho, al proyecto como tal, acceso a datos, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar propiedades. Aquí se me genera esta ventana. Nos vamos a ir aquí a donde dice configuración.
Le vamos a dar acá que este proyecto no tiene un archivo, así que lo construya. Me va a crear este archivito por acá que se va a ver ahorita cuando lo termine. Acá le voy a colocar una variable. ¿De qué tipo? Cadena de conexión, aquí abajo. ¿Ok? Y aquí va a venir el valor. Aquí le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle aquí cadena conexión y le vamos a poner el nombre de la base de datos _db_ base pruebas. El valor, nos vamos a los tres puntitos y nos abre este menú. Aquí le vamos a decir dónde está el servidor. En este caso, como está localhost, yo puedo poner localhost, puedo poner 127.0.0.1 o puedo poner simplemente un punto. Aquí en la autenticación de Windows puedo utilizar autenticación de SQL Server con el superadministrador y la contraseña, o puedo dejar la autenticación de Windows en caso de que lo haya dejado de esa manera. Así que yo lo voy a dejar con la autenticación de Windows para efectos de esta demostración y me va a cargar las bases de datos que tengo en el sistema. Voy a escoger DB base pruebas. Le doy probar conexión, efectivamente, conecta y le vamos a dar aceptar. ¿Ok? Ahora vamos a cerrar este archivo de acá y le vamos a dar guardar. ¿Ok? Vean que acá se me ha creado este archivo appconfig. Cuando yo abro este archivo appconfig está todo lo que yo acabo de darle al sistema para que se conecte con el string de conexión. ¿Ok? Vamos a cerrar esto acá y ahora aquí sí le vamos a decir dónde está el string de conexión que acabamos de hacer. Está en properties, ahí vimos properties, .settings, .default y cadena de conexión DB pruebas que acabamos de hacer. Y listo. Con eso ya inicialicé y conecté a la base de datos. Listo, eso es todo lo que necesito. Si tengo otra base de datos, entonces vuelvo a hacer lo mismo. Creo en el archivo, me voy a propiedades, vuelvo a crear otra cadena de conexión apuntando a la base de datos donde está la otra información y simplemente pues lo coloco acá. Así cuando mande a llamar a base 2 me va a utilizar el string de conexión de la base 2. Por ejemplo, entonces, como esto no lo voy a ocupar, simplemente lo voy a cerrar. Bueno, lo voy a eliminar para ir limpiando nuestro código. Tratemos de trabajar lo más ordenado posible. Luego va a venir lo que es la validación de la conexión a la base de datos. Aquí es simplemente si está abierta que la abre y si está cerrada que la cierre. Y si está abierta, no solo la cierre, la quite de memoria. ¿Ok? Para ahorrar recursos. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es una validación, un if, a este objeto que estamos recibiendo, porque este objeto sigue trabajando por referencia. Lo que pasó aquí ya existe. Ahora lo voy a validar aquí. If ¿qué? Bueno, objeto, base de datos, objeto SQL connection .state. Ahora el state está o close o está open. Entonces va a ser connection state .close. Si la conexión que creamos aquí arriba está close, pues lo más obvio sería que lo abra. Entonces vamos a mandar a llamar al objeto base de datos objeto conexión y vamos a mandar a llamar al método open para que abra la conexión. Pero si está abierta, entonces eso quiere decir que necesito cerrarla y quitarla de memoria, para lo que voy a mandar a llamar entonces al objeto otra vez database connection SQL connection, donde está objeto SQL connection punto, donde está el método close, y también
Vamos a copiarlo y pegarlo y vamos a mandar a llamar al método dispose. El dispose lo quita de memoria, este lo cierra y este lo quita de memoria. Para validar entonces la conexión de base de datos, si está cerrada la abre y si está abierta la cierra y la quita de memoria. Ya con eso terminamos este otro método. Ahora viene el método de agregar parámetros. Este es un método bastante interesante. Recuerden que los tipos de datos de SQL Server tienen una longitud, tienen un tamaño. Dependiendo del tipo de dato que nosotros utilicemos, pues eso va a tener un impacto en el tamaño de uso de disco duro de cada uno de nuestros registros. Entonces es muy importante definir correctamente el tipo de dato que vamos a enviarle a la base de datos. Pero eso es cuando lo enviamos y también lo tomamos en cuenta cuando construimos nuestra base de datos. Aquí, para trabajar con este método, yo voy a validar una cosa. Lo primero que voy a validar es un if. Ok, abrimos el if. ¿Y qué valido yo? Si el objeto dentro de la base de datos del data table parámetros es igual a null. Si está vacío, pues como que no tengo mucho que hacer, ¿verdad? Simplemente paso de largo y ya, porque no hay parámetros que agregar. Listo. Entonces, pero si no, entonces aquí más bien, perdón, no sería igual, sería diferente de null. Disculpen. Si esto es diferente de null, quiere decir que hay cosas por procesar, entonces las proceso. Si no, paso de largo. No hay parámetros que agregar. Pero si hay, entonces vamos a hacer una cosita. Vamos a crear un objeto del tipo SQL DB type. Lo vamos a llamar tipo dato SQL y lo vamos a inicializar como cualquier instancia. Ok, ya inicializamos el objeto. Ahí lo tenemos. Ahora, esto es para recorrer la tabla de parámetros, porque puede que tenga 1, 2, 5, 10 o 15. Entonces yo voy a recorrer esa tabla y le voy a ir asignando el tipo a según. ¿A según qué? Bueno, vamos a hacer un for each. Con este for each, y aquí con tab terminamos, vamos a validar las líneas de este data table. ¿Cómo? Ok, bueno, con un data row. Ok, un data row. Aquí este ítem lo podemos dejar así, ítem, no importa. Y la colección, ¿dónde está la colección? Bueno, la colección está en el objeto database, data table de parámetros, punto, los rows, las líneas de ese data table. Ahora vamos a recorrer. ¿Qué vamos a recorrer? Bueno, un switch. Aquí vamos a validar lo siguiente. Recuérdense que este data table, si nos vamos al constructor aquí arribita, acuérdense que tenía este tipo dato, tenía un nombre y tenía un valor. Ok, este tipo de dato es lo que yo voy a validar y yo lo voy a trabajar con string. Entonces, objeto punto data table, pero ahí
lo que voy a validar es el nombre de la columna, lo que venga en el nombre de la columna, y eso sería más bien aquí en este for each que ya estoy recorriendo. Me disculpan ahí, ya casi me había emocionado con código. Entonces aquí sería el ítem, que es la línea, el row, pero él empieza por 0, 1 y 2, ¿ok? Esos son los números de estas columnas, 0, 1 y 2. Voy a validar lo que viene en la columna 1, que es donde está lo que yo voy a colocar. Ahora, caso, y esto va a ser en texto, break, punto y coma. Ok, caso 1. Si el caso es 1, pues entonces el tipo de dato SQL va a ser igual a SQL dbType.bit. Aquí vamos a trabajar con los tipos de datos de la base de datos. El bit, recuerden que es un booleano. ¿Ok? Y listo. Ahora, yo no solamente tengo un booleano, tengo otros más. Entonces, voy a copiar este case y lo voy a pegar unas cuantas veces más. Porque no solo voy a trabajar, como les dije, con ese. Voy a trabajar con el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, creo que he tenido unos cuantos más, 13, 14, 15 y 16, creo que tenía 16, no, creo que tenía más, 16, creo que tenía 18, 17 y 18. Ok, tipo de dato. Bueno, el primero va a ser un bit. El segundo, vamos a ir en orden. Vamos a ir aquí con los tinyInt, que son los formatos de números más pequeños. Luego viene un smallInt, que ya son datos más grandes. Este pesa 1 byte, este pesa 2 bytes. Luego viene un int que pesa 4 bytes. Y luego viene un big int que pesa 8 bytes. Ok. Luego tenemos los decimal. También tenemos los small money. Tenemos también los money. Los float. Los real. También tenemos los de tipo fecha. Ya todos estos son decimales. Y estos son para formatos monedas. También tenemos los de fecha, que vendría siendo un date. Tenemos time también para la hora. También tenemos los small datetime. Tenemos los datetime. Small datetime pesa 3 bytes. Este pesa 8. Vamos a ver qué más tenemos. Bueno, tenemos los de texto. Tenemos los tipo char, los enchar, los varchar y los envarchar. Ok. Ahora, cuando yo mande un parámetro, él va a venir a validar si está vacía la tabla de parámetros, y si no, pues va a crear un tipo de dato y le va a asignar el tipo de dato a según yo le pase en la tabla, en el parámetro, en el ítem 2, o sea, acá en el tipo de dato. Ok, después de eso, pues aquí el default break. Aquí ya terminamos con el switch de este lado. Y después de que terminamos con el switch, vamos a hacer una validación.
Vamos a validar lo siguiente. Si es escalar, objeto, base de datos, punto, escalar. Acuérdense que esto era un booleano, donde yo le decía true o false. Entonces, si esto es escalar, vamos a agregar el parámetro a un SQL command, y si no, se lo vamos a agregar a un SQL adapter. Entonces, vamos a ver cómo empezamos esto. Lo empezamos de la siguiente manera, con otro if. ¿Qué validamos acá? Bueno, yo voy a validar si el valor, o sea, esto que viene acá está vacío. Si esto está vacío, quiere decir que es nulo. Entonces, if, vamos a validar aquí el ítem 2, ítem posición 2, punto, toString, punto, equals ¿qué? String to empty. Si esto está vacío, quiere decir que es null. Y si es null, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí va a pasar algo si no es. Pero si es, entonces va a ser objeto database punto objeto lsql command. En el caso de que sea escalar, vamos a trabajar con command punto parámetros punto add. Ok, ¿y qué le vamos a agregar? Bueno, abrimos paréntesis. Le voy a agregar, y aquí voy a cerrar esto, le voy a agregar el ítem 1 en la posición 0, que es el nombre del parámetro. Ok, punto toString. Luego le voy a agregar con una coma el tipo de dato. Entonces va a ser el tipo de dato que acabamos de crear. Vamos a ponerle acá a este paréntesis. Ajá. Ahora aquí le voy a poner punto value. ¿Cuál es el valor? Bueno, en el caso de que sea empty, pues esto es db null. ¿Dónde está? Db null. Y aquí vamos a tener que hacer la importación del system para poder trabajar los valores null. Punto value. Listo. Ahora, si no es null, muy importante, entonces no le voy a pasar db null, sino que le voy a pasar el ítem en la posición 2. Ok, punto toString. Y listo. Entonces ahí lo que estoy haciendo es validando si es escalar y si no, que me haga esto. Ahora voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí, porque entonces viene el else de este if, porque si no, entonces este es para el SQL command. Entonces volvemos a validar igual si es string, y si es string, entonces agregamos al SQL objeto SQL adapter punto, aquí era select command punto parámetro. Aquí está. Y ahora sí, el add. Y lo mismo, add que el ítem 0 con el nombre, aquí el tipo de dato y luego el valor. Y si no, acá le volvemos a hacer lo mismo, pero con el valor del ítem 2. Muy bien, con esto cierro este else y ya con eso terminaría esta parte de agregar parámetros. Pronto lo van a ver funcionando. Puede ser medio loco, pero bueno, sí está medio loco.
Luego, preparar la conexión de la base de datos. ¿Cómo vamos a preparar la conexión de la base de datos? Muy facilito. Lo primero que hacemos es mandar a llamar a crear la conexión de la base de datos. Eso es lo primero. ¿Y qué le voy a pasar? Le voy a pasar el objeto base de datos por referencia que estoy recibiendo acá. Le paso este objeto. Y una vez que creo la conexión, valido la conexión de la base de datos pasándole por referencia el objeto de la base de datos. Y entonces ya aquí tenemos este acá y mando a llamar este acá. Con esto creo y valido. Así preparo la conexión de la base de datos. Luego viene ejecutar DataAdapter. Aquí viene interesante esto. Aquí nosotros vamos a mandar a llamar, primero que nada, un try catch. Cada vez que vamos a ejecutar, ahora sí, contra la base de datos, tenemos que traer un try catch. Y de una vez vamos a capturar la excepción que nos dé. Aquí vamos a empezar a tratar las excepciones. Y vamos a hacer algo. Sí. Pasa alguna excepción. Y como siempre, el try catch no se completa de esta forma, pero todo try catch siempre tiene un finally. Y ese finally siempre lo vamos a ejecutar. Siempre. Entonces, try catch. ¿Qué vamos a hacer en este try catch? Bueno, lo primero es preparar la conexión a la base de datos pasándole por referencia el objeto database que estoy recibiendo acá. Eso es lo primero. Después de eso, vamos a mandar a llamar al adapter. Entonces, objeto database punto y mandamos a llamar al adapter. Lo vamos a inicializar new adapter. Pero a este adapter le vamos a pasar nuestra conexión de la base de datos y el SP que vamos a necesitar. Entonces, primero le pasamos el objeto punto nombre del SP y la conexión. Objeto punto SQL no. SQL Connection, ahí está. Esos son los dos parámetros que le voy a pasar. El nombre del procedimiento almacenado que va a ejecutar la base de datos y la conexión para que establezca la conexión y le pase el ¿cómo se llama? Ya se me fue. Los parámetros del SP. Perdón, el SP, el nombre del SP y la conexión para que conecte y ejecute. Ya, perdón, me enredé. Luego vamos a volver a mandar a llamar al SQL Adapter. Vamos a poner acá objeto SQL Adapter, pero ahora le vamos a decir qué tipo de comando le voy a mandar. Command type acá. Aquí está. Y esto va a ser igual a command type .store procedure. Aquí me lo completó, aquí está. Le estoy diciendo que lo que voy a mandar aquí es un procedimiento almacenado. Ya él sabe lo que va a hacer con eso. Ahora viene la otra parte. Agregar parámetros. Y le tengo que pasar por referencia el objeto database. Ok. De seguido de eso, vamos ahora sí a rellenar los datos en la tabla. Para eso vamos a agarrar el objeto database.dt resultados y lo vamos a inicializar. Ok, lo vamos a inicializar y lo vamos a llenar. Ahora esto lo vamos a llenar como mandando llamar otra vez al objeto database.objeto SQL adapter .fill. Vamos a usar el fill
abrimos paréntesis, cerramos el punto y coma y le vamos a pasar objeto que va a utilizar para llenar la información, objeto database.dt, perdón, dc. Ay, Dios mío, aquí yo me equivoqué porque este es el dataset de resultados y aquí lo vamos a iniciar como un nuevo dataset. Ahí me disculpan el Spanglish. Luego dataset de resultados es lo que yo voy a pasar y también le voy a pasar otro parámetro que va a ser el nombre de la tabla. Eso estaba en objeto database.nombre de la tabla. Ok, cuando él rellene los datos que le voy a mandar con el data adapter, entonces va a utilizar esta tabla de datos resultados para devolverme los datos con el nombre de la tabla que le coloqué. ¿Dónde le coloqué eso? Vamos a ver dónde fue. Aquí, en este de acá. Cuando yo lo voy a mandar a guardar, eso lo vamos a ver en la lógica de negocio, le voy a poner un nombre a la tabla y lo va a pasar acá. Ok, vamos a ver qué más. Era el fill y exception, ajá. Y si, ok, esto sería todo para mandar a ejecutar el comando. Si todo esto me da un error, entonces lo que yo voy a hacer es que al objeto database.mensaje de error de la base de datos, le voy a asignar lo que tiene esta variable exception.message. .toString por aquello. Ok, entonces si hay error lo paso acá y luego esto lo paso a la siguiente capa para validarlo, para ver que no haya ningún error. Finalmente, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer una validación, un if. ¿Para qué? Para no tener que hacer un paso de más. Si el objeto .sql connection .state es igual a connection state.open, si la conexión de la base de datos está abierta, entonces yo voy a ejecutar el comando validar conexión de la base de datos y le paso por referencia el objeto base de datos. Si está abierto, para que entonces él venga y lo valide aquí y revise que si está abierto, ¿verdad? Porque aquí va a estar abierto. Si está abierto, entonces que lo cierre y lo quite de memoria. Vean que ya vamos utilizando todos los métodos que vamos creando dentro de, vea que tiene 1, 2, 1, 0 referencia, este todavía no. Ok, entonces ya con eso hemos terminado el adapter. Ahora nos falta ejecutar el command. El ejecutar command. Entonces, para crear ese, vamos a hacer de la misma manera un try catch. Una excepción que vamos a validar. Esto lo quitamos y siempre le vamos a agregar un finally. Siempre. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer en ese try catch? Igual, vamos a preparar la conexión a la base de datos. Le paso por referencia el objeto database. Preparo. Aquí vamos a mandar a llamar al objeto database.objeto SQL command. Acá lo vamos a inicializar new SQL command y a este SQL command yo le voy a pasar el nombre del SP. Aquí como lo hicimos arriba, le voy a pasar el nombre del SP y de la conexión. Entonces me lo traigo para acá y se lo pongo. Le voy a pasar estos dos parámetros. También le tengo que decir que es un procedimiento almacenado. Entonces acá yo puedo hacer esto, punto y coma acá, una manera de instanciación más rápida. Es más, no, se los muestro ahorita. Normal. Entonces yo iba a hacer esto. Punto
suave, ¿cómo era? Punto command type, aquí está, igual store procedure. Ahora C# me da a mí la opción de hacer una instanciación más limpia, entonces yo la voy a optar y es esta. ¿Ven? Lo que iba a hacer ahora, voy a abrir las llaves aquí y aquí meto el command type y listo. Ahora agregar parámetros, voy a agregar los parámetros si los tuviera y por referencia le paso el objeto de la base de datos para que valide si tengo o no tengo. Ahora viene de nuevo un if ¿qué? Bueno, vamos a validar si el objeto de la base de datos escalar es true. Si es true, entonces, y si no es true, pues hay un else, lo colocamos de una vez. Si es true, entonces viene objeto punto valor escalar va a ser igual al objeto base de datos punto objeto SQL command punto execute escalar. Ok, execute escalar y le vamos a colocar al final un punto toString y le vamos también a poner un punto trim para que me quite cualquier espacio en blanco que traiga. Ok, entonces ahora sí, si este SQL command es escalar, entonces me va a traer, y si no es escalar, entonces me va a ejecutar un execute no query. Entonces me traigo esto para acá, me lo pego acá y entonces aquí en vez de ser un escalar es un execute non query y listo. El catch, pues si hay un error volvemos a hacer el mismo procedimiento, objeto database punto mensaje de error es igual a lo que me devuelva exception punto toString. Y finally, ¿qué hacemos? Volvemos a validar con un if. Podemos copiar el código de aquí arriba. Validamos con un if y que me valide la conexión de la base de datos si está open. Y con eso hemos terminado el execute command y el ejecutar command y el ejecutar data adapter. Ahora, método público. Este va a ser el único método que yo voy a utilizar en toda la capa de negocios para mandar a ejecutar un comando a la base de datos. Lo vamos a llamar de la siguiente forma: public void CRUD. Ok, y el CRUD recibe por referencia una clase con un objeto database. Ok, ahora este CRUD va a ser una cosita simple, va a ser un if. ¿Un if a qué? Al objeto punto escalar. Si es true, entonces va a ejecutar un command con referencia al objeto database. Y si no, va a ejecutar un adapter con referencia al objeto database. Y con eso ya he invocado a todos los métodos que acabo de crear en este acceso a datos. Crear conexión, validar conexión, agregar parámetros, preparar conexión a la base de datos, etc. Y aquí ejecutar command. Y en el CRUD mandamos a llamar estos dos. Ahora, esto es lo único que yo voy a pasarle al sistema para que inserte o cree datos. Inserte, elimine, actualice, etc.
con estos métodos que acabamos de crear acá. Sé que el video está un poco largo, pero eso es lo que tenemos que ver con esta parte, con esta clase, que es la de acceso a datos. Ok, en un siguiente video vamos a ver cómo poner a funcionar la lógica de negocios con la presentación y la base de datos con un login sencillito. Gracias.